Buenos días, amigos y hermanos. Bendiciones para el día de hoy. El infierno es un tema que ha dado y da muchísimo que hablar, siendo un tema controversial, se ha interpretado y reinterpretado muchísimo, dado su relevancia e importancia, por lo que existen muchas variantes interpretativas. Una de las principales y muy extrema y actual que se mueve en determinados círculos teológicos, que entiendo que no siguen lo que enseñan las Santas Escrituras, es que el infierno no existe y que es una especie de fantasía o representación figurativa muy exagerada y prácticamente solo en el mundo de las ideas. Este pensamiento de doctrina niega la mayor, negando la existencia del infierno o Gehenna. Pero ahora vayamos a las Escrituras y recordemos que Jesús enseñó no en pocas ocasiones del tema del infierno. El infierno es una palabra latina que se refiere a la palabra griega Gehenna, y esta a su vez hace referencia a las palabras hebreas Valle de Hinón. Sepamos que este valle de Hinón era un valle donde primero se ofrecieron cultos a ídolos y que en ellos se llegó a la bajeza y espanto de ofrecer en sacrificio a bebés recién nacidos, y que más tarde en el tiempo se transformó este valle en un basurero donde se echaba y se quemaban los residuos basura tanto de animales muertos como de desechos. Parece ser, según explican, que este vertedero basurero permanecía siempre encendido para quemar toda esta basura y desechos y así prevenir de enfermedades. Entonces todas estas llamas eran como una zona o extensión de fuego permanente que no se apagaba. Este vertedero ardiente, que geográficamente se encontraba situado justo al lado de la ciudad de Jerusalén y que solamente saliendo de las murallas estaba a uno de sus costados, fue llamado Valle de Hinón o Gehenna, y este es el lugar físico a que se hace referencia en forma de ejemplo con la palabra de infierno. Reteniendo esta visión de este basurero que permanecía en llamas continuamente, leamos Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Vemos como en el texto dice destruir, haciendo referencia a quemarse, siendo varias las traducciones que apuntan a este sentido de aniquilación. Del texto también sobreentendemos que habrá un juicio final con sus pertinentes sentencias y claro, algunas de ellas serán con penas de ser lanzados al lago de fuego. Por otro lado, al ser mencionado claramente y específicamente este basurero ardiente en fuego, conocido popularmente como infierno debido a la traducción latina, así se está dando testimonio de su existencia. Leímos como también habló de echar el cuerpo y el alma, no solamente el alma. De ello podemos entender que el ser lanzados al fuego será después de la resurrección de los muertos y del gran juicio, pues serán echados al fuego tanto el cuerpo como el alma. Y sé que algunos estarán confundidos pensando que recién al morir van al infierno y también lo relacionarán con el Seol, Hades o sepulcro, pero hoy no entraré en este tema. En este mismo sentido de la Gehenna como un lugar de condena se nos habla en Mateo 13:40. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Vemos como al final del siglo, en el tiempo señalado que se especifica en el texto como el final del siglo, habrá una separación de los justos y de los inicuos, echando a estos últimos al horno de fuego. Y este horno de fuego es otra forma de decir Gehenna o infierno. Hemos leído dos textos donde habla claramente de este basurero ardiente o Gehenna, traducido como infierno, y donde se enseña y muestra este lugar como un lugar de tormento al que hay que temer, en un lugar de mucho sufrir, un lugar de llanto y de crujir de dientes. Y ahora, ¿acaso porque exista este lugar es el todopoderoso Dios malo, como dicen algunos? De ninguna manera. Pues veamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así pues, aunque una de las razones que esgrimen los detractores de la existencia del infierno o lago de fuego es esta, que Dios es tan bueno y amoroso, y sí que es bueno y amoroso, entonces dicen no puede echar a nadie al lago de fuego. Esto lo dicen olvidándose ellos
que Dios es amor, pero también es justo y justicia. Y es por esta justicia, que es uno de sus atributos, que debemos pagar por nuestros pecados y rebeliones. Sin embargo, todos aquellos que creamos en Dios y en su Hijo amado tendremos justificación en Jesucristo. No sucederá así con todos aquellos que rechazan a Jesucristo, pues por su pecado ya están condenados. No olvidemos que el Padre Celestial amó tanto al mundo que no quiere que nadie se pierda, por lo que dio a su Hijo amado Jesucristo. No obstante, la gente voluntariamente rechaza su salvación en Jesucristo, considerándose a sí mismos como una especie de dioses, autoengañándose al pensar que no hay un eterno Dios en el cielo que reina y es juez, por lo tanto que hace justicia, siendo también en gran manera misericordioso, y precisamente por su amor y por su justicia es que debe haber un juicio y que debe ser juzgada toda la creación. Y en consonancia a esta fe salvadora y a la salvación en la persona de Jesucristo podemos leer en Mateo 23:33: serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna? El contexto de este verso es que Jesucristo está advirtiendo a los escribas y fariseos diciendo cómo escaparéis del juicio de la gehenna, y lógicamente cómo escaparán si no creen en Jesús el Mesías, pues sin creer en él evidentemente morirán en sus pecados. Ahora veamos rápidamente un par de textos que mencionan a la gehenna o valle de fuego en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano necio quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga vano quedará expuesto a la gehenna de fuego. Vemos como en su primera alusión a la gehenna o infierno en el Evangelio de Mateo aparece como el lugar a que nos exponemos al enfadarnos e insultar a los hermanos, y enfaticemos que dice al enfadarnos e insultar a los hermanos. Leamos también Mateo 5:29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya a la gehenna. En el texto anterior se nos habla del pecado en diferentes áreas de nuestra vida, que son representadas en el texto como partes del cuerpo, y se nos advierte que este pecado producirá como consecuencia, si no ponemos remedio, el que todo el cuerpo sea echado a la gehenna o infierno. Entonces, resumiendo, el pecado, si no tuviera justificación, nos condena a la gehenna o infierno, siendo esta gehenna representada por un lago de fuego y también como un horno de fuego. Lugar que se describe como un lugar de llanto y crujir de dientes, y este lugar de castigo mencionado no en pocas ocasiones y mencionado por nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, quien habla las palabras que escucha el Padre, entonces es Jesús mismo quien nos advierte de la existencia de este lugar de tormento, y precisamente advierte para que las personas puedan escapar de esta gehenna, siendo la forma de escapar precisamente creyéndole a Él, a Jesucristo, y transformando su vida, dejando la vida vieja y adquiriendo una nueva identidad como hijos de Dios. Acabo recordando y enfatizando que, como hemos visto, evidentemente sí existe o existirá un lugar llamado gehenna, un horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes, como nos advirtió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio del cual podemos escapar de este juicio siendo justificados en él. Por lo que estemos siempre alerta y vivamos justa y rectamente, pues como dicen, hacia el infierno hay 1.000.000 de caminos y ninguna salida, una vez dentro del lago de fuego. Pero sí que hay una salida antes de entrar, que como dijimos es Jesucristo, así que creamos, confiemos y reposemos en Él, en Jesucristo. Que Dios nos guarde y bendiga grandemente, en el nombre de Jesús, amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos, amén y amén.